Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie X-Men del 2024, con guión de Jed MacKay y arte de Ryan Stegman. Espero que les guste. La primera historia comienza en Alaska, donde vemos a una policía descender de su vehículo patrulla, ya que ha llegado a su destino, la nueva base de los mutantes. Ella toca la puerta y se presenta como la comisario Paula Robbins, del Departamento de Policía de Merle, y dice que ha llegado a verse con Scott Summers. Alguien le abre la puerta y le da la bienvenida. Este es Beast, quien le agradece por su visita y la invita a pasar. Paula no puede evitar sorprenderse por la apariencia de Henry, y se disculpa por su reacción, a lo que Henry responde que no se preocupe, que es algo natural y que ya está acostumbrado. Paula le comunica que Scott la invitó para que vea qué hacen allí, y pregunta por él, pero Henry le dice que como es el comandante, ha tenido que ir con el equipo a una misión de rescate. Luego vemos a Henry que le explica a Paula que utilizan la hidroponía para cultivar diferentes vegetales, que felizmente tienen bastante espacio y que uno de sus miembros ha descubierto que tiene talento para la agricultura. Luego le presenta a Herman, quien se voltea para saludar a Paula, que no puede evitar tener otra reacción de sorpresa. Henry le explica que aunque todos nacieron diferentes, nacieron mutantes, ellos son personas y desean vivir, crecer y prosperar en el mundo. Paula le revela que en el pueblo la gente habla mucho sobre lo que ellos hacen en la fábrica y que hay mucho resentimiento, puesto que un gran porcentaje de la población vivía de la fábrica antes de que ésta fuese cerrada. Ellos están agradecidos por lo que hicieron por ellos, pero igual, a veces es difícil olvidar eso cuando han perdido sus empleos debido al cese de la producción. Henry le dice que lo entiende, pero le pregunta si no cree que hablar de eso como producción es una forma un poco engañosa de referirse a lo que hacían, ya que ellos se encargaban de fabricar centinelas. Poco después vemos a Paula continuando su conversación con Henry, y le dice que comprende que él tiene razón, que nunca le gustó que la gente del pueblo estuviese fabricando robots asesinos, pero que ahora tiene el problema de un montón de personas sin trabajo y que aún esperan que algún día reabra la fábrica. Henry le dice que la entiende, que sabe que ella solo quiere llevar la fiesta en paz. Paula luego le pregunta si lo que hacen es cultivar vegetales y organizar misiones de rescate, ¿por qué Alaska? Ambos saben que no es el mejor lugar para la agricultura, ni tampoco para realizar viajes. Henry le responde que sus actividades agrícolas son solo una parte de lo que hacen, pero que lo que en realidad buscan es construir un lugar de vida donde antes solo había muerte, que los centinelas que fueron fabricados allí fueron cruciales para el final de Mikines, en la Hellfire Gala, que ellos tenían un Edén y se les fue robado, y que ahora deben de buscar otra vez su lugar en el mundo. Paula se disculpa, ya que no se dio cuenta de que la vida en esa fábrica debe de ser muy distinta a la vida en Krakoa, pero Henry responde que no sabría decirlo con claridad. Recordemos que Henry, durante la era Krakoa, no fue la mejor versión de sí mismo, llegando a cometer actos terribles. Luego vemos a Henry que le presenta a Paula a su curador, quien no es otro más que Zorn. Él la saluda y la felicita porque no se ha sorprendido por su apariencia física. Paula le responde que ha estado practicando. Henry le aclara a Paula que no quisiera que piense que están escondiendo dentro de la fábrica a todos los mutantes cuyas apariencias pueden no ser bien recibidas. Lo que sucede es que el poder de Zorn es curar, y en cuanto a él, su mayor virtud no se deriva de sus habilidades mutantes. Paula le pregunta por el chico gelatina, a lo que Henry responde que sus poderes son inservibles. Así que mientras ellos están ahí en la fábrica siguiendo sus intereses personales, sus compañeros que están afuera también lo hacen, pero de una manera más directa, y que espera que no piense que los X-Men esconden a sus monstruos. Una voz se escucha sobre ellos, que le pregunta a Henry si está seguro de lo que está diciendo, porque quizás sus monstruos tengan una apariencia no muy diferente a la del ciudadano común. Y vemos que quien ha dicho eso es Magneto, quien aparece vistiendo un traje morado y montado sobre una silla voladora. Henry lo saluda, llamándolo Max, y le cuenta que solo estaba enseñándole el lugar a la comisario de policía. Magneto se da cuenta de que Paula está buscando su arma, y le pregunta a Henry por qué cree que sea. Él responde que es porque él la ha asustado, y sabe que lo ha hecho a propósito, como provocándola. Magneto le pregunta si es verdad que da tanto miedo a los demás, a lo que Henry responde que sí,
que él mismo vivió la mayor parte de su adolescencia con el miedo de que algún día lo matara. Magneto responde que es por eso que todos ellos lograron ser lo que son, que aparte de Henry, él fue el miedo que hizo que Scott se volviese el líder que es, que hizo que Jean tuviese la fuerza para controlar el poder cósmico, que hizo que Warren sobreviviese a Apocalipsis, que hizo que Robert descubriese su potencial como mutante Omega, que mientras Charles simplemente les dio un poco de acero, él lo templó y lo hizo mejor, que él fue lo que todos ellos necesitaron que fuera. Paula le pregunta qué necesitan ellos que sea ahora, a lo que Magneto responde que ahora él es el dragón. Agrega que Henry siempre ha tenido un toque amable, que le ha servido el té, le ha enseñado los jardines de Herman, las curaciones de Zorn, ya que quiere que se quede tranquila y vaya y les diga a los demás que los mutantes son amigables, que no hay nada que temer de ellos, pero que él está allí para que ella también les diga lo que él piensa, que él es Magneto, que nunca ha sido amigable y que deben de temerle, ya que estos son sus hijos del átomo y que se les permitirá prosperar. La segunda historia nos lleva a los cielos de Santo Marco, donde vemos a Quentin piloteando el Marauder, la nave de los X-Men, pero no sabe hacerlo bien y entra en pánico, diciéndole a Cíclope que está demente y que se arrepiente de haberse unido a su equipo. Scott le pide que se calme, ya que él ha muerto más que cualquier otro mutante, así que debería de estar acostumbrado a eso. Luego le pide al equipo de asalto que se prepare. Más atrás vemos a Illyana y Marco, que juegan a piedra, papel y tijera para ver quién va primero, pero ninguno de los dos puede ganar, ya que ambos no dejan de sacar piedra. Marco le pide que lo olvide y que los teletransporte juntos, a lo que Magik finalmente acepta. Scott vuelve a llamar al equipo de asalto y ambos se arrojan de la nave, y aunque Illyana dice que no son exactamente un equipo ya que son solo dos, Marco contesta que ellos dos son más que suficientes. Scott le indica a Quentin que ejecute un EMP psíquico que afecte a todos los objetivos designados cuando se lo ordene. Quentin le responde nervioso que está trabajando en ello, a lo que Scott le recuerda que él es un telépata de nivel Omega y le pide que actúe como tal. Psylocke informa que ha activado el piloto automático y que se muevan rápido ya que no tendrán un aterrizaje fácil. Scott le pide a Temper que les proporcione un poco de cobertura y a Quentin que encienda los comunicadores telepáticos. Temper usa sus poderes y descarga un torrente helado sobre los soldados que tienen debajo. Mientras tanto, en otro lado, vemos a Illyana y Marco que se han hecho cargo de las defensas antiaéreas. Al escuchar eso, Scott le pide a su equipo que desembarque y que vayan a rescatar a su gente, para luego saltar de la nave junto a Temper, Quentin y Psylocke. Nos movemos a un lugar donde se han podido escuchar varias explosiones. Alguien dice que son los X-Men, quienes han venido por él. Sus captores le dicen que se calle, ya que no hay manera de que hayan sabido que él está allí, puesto que se aseguraron de que él no llevara transmisores consigo y que además no es telépata. Vemos que el prisionero es Logan, quien les dice que no necesita hacerlo, ya que allí fuera están Jean Grey, Emma Frost, Quentin Quire, Celeste, Esme, Mindy, Phoebe y Sophie Kuko, que él ha estado pensando en voz alta y alguno de ellos debe de haberlo escuchado. En otra parte, vemos a Quanon, quien le dice a Quentin que ha extraído la información de la mente de uno de los guardias usando su Psyknife, su cuchillo psíquico, y que puede tomarla escaneando sus pensamientos superficiales, pero le advierte que si va más hondo, lo matará. Quentin recupera los mapas del lugar y los vierte en el flujo de información compartida. Luego pregunta si alguien sabe por qué estos sujetos llevan la X en sus uniformes. Heidi le responde preguntándole si de nuevo se quedó dormido durante la explicación de la misión, a lo que Quentin responde diciendo que su memoria no es lo que solía ser. Quanon se aleja del lugar, diciendo que irá a buscar a Logan, que ellos vayan a buscar a los nuevos mutantes y les pide que alguien ponga a Quentin al día. Marco lo hace y le dice que este es un remanente de Orchis llamado la Fourth School, la cuarta escuela. Cuando la inteligencia artificial traicionó la sección humana de Orchis, la cuarta escuela se diseminó rápidamente por lo poco que quedaba, y que es una mezcla de la ciencia propaganda de Orchis y los memes sobre los Human de John Sublime. Scott, al escucharlo, le dice a Marco que se siente orgulloso de él, a lo que Illyana agrega que ella cree que es la mascota del profesor. Temper continúa con la explicación
y le cuenta que la cuarta escuela creía que la tercera especie que John Sublime predijo en realidad era una inteligencia artificial y que ellos deberían convertirse en la cuarta especie, una mezcla de humanos, inteligencia artificial y mutantes. Finaliza diciendo que la buena noticia es que ellos ya no los odian, pero que la mala noticia es que quieren volverse ellos, consumiéndolos. Scott añade que hace 3 días ellos descubrieron 6 nuevas señales vía cerebro, 6 nuevos mutantes, y que esas señales vinieron de ese lugar. Como Logan estaba en el área, le pidieron que investigara, y fue allí donde recibieron su mensaje psíquico de SOS, por lo que ellos están ahí para traer a todos de vuelta. Volvemos con Logan y sus captores. Uno de ellos escapa del lugar tan rápido como puede. El otro, pues recibe la visita de Psylocke, y aunque no se nos muestra, podemos imaginar qué pasa. Mientras tanto, Quentin y Heidi tienen una conversación aparte. Quentin le pregunta a Heidi cuántas veces Cíclope y los X-Men le han fallado, a lo que ella responde que esa es precisamente la razón por la que está ahí, porque no dejará que los X-Men le fallen a nadie más. Luego agrega que ella no vio a ningún exnovio que fuera a rescatarla cuando ellos la arrojaron en la fosa de Krakoa, porque seguro él estaba feliz de la vida cometiendo crímenes de guerra junto a la X-Force. Quentin solo atina a responder que es más complicado de lo que parece, y cuando están a punto de ser aplastados por una mano gigantesca, Marco interviene rápidamente y los salva. Cíclope se acerca y les dice que Quentin tiene razón, que él les falló, pero que por eso los invitó al equipo, para no tener que fallarle a nadie más. Marco informa que se han deshecho de todos los robots y también de todos los guardias. Scott se alegra al escuchar eso y dice que solo falta encontrar a los mutantes y a Logan, pero este aparece junto a Quanon, diciéndoles que es agradable verlos de nuevo. Quentin recibe una alerta de la nave, la que le informa que hay bombarderos aproximándose, por lo que Scott le pide que localice a los otros mutantes cuanto antes. Quentin le comunica que no hay niños allí, y que aunque los genes X se activan en la pubertad, él está recibiendo señales de adultos. Luego vemos a los 6 nuevos mutantes haciendo su aparición en escena, para sorpresa de todos. Scott les pregunta a Quentin y a Quanon ante qué se enfrentan. Psylocke le informa que ellos corresponden a las señales que recibieron de cerebro, que ellos son por lo que vinieron. Logan piensa que es imposible que 6 genes mutantes se activen al mismo tiempo, y más aún que lo hagan en adultos, pero Quentin agrega que ellos no son imitaciones, que son mutantes reales, mientras uno de ellos le coge de la cabeza y le roba los pensamientos. Marco se pregunta quién se activa de adulto, mientras ataca a otro, lanzándole un fuerte golpe, pero este no se inmuta en lo más mínimo, y le responde que ellos lo han hecho, que el juego ha cambiado, a la vez que ataca a Magik. Illyana pregunta si aún piensan en salvarlos, a lo que Scott interviene y les dice a los nuevos mutantes que no necesitan pelear, que más que enemigos deberían ser amigos, pero su oponente le dice que él cree que pelear es lo que deben de hacer. Temper le dice a Scott que ellos no están escuchando, cuando en eso vemos que Magik pierde la paciencia y de un golpe le corta el brazo a uno de ellos. A lo lejos vemos a 2 personas conversando. Una de ellas dice que esa célula de la cuarta escuela era tan peligrosa como un tigre de papel, pero que tuvieron suerte de obtener el material genético que escondían y que ahora tienen a 6 prospectos, lo que significa la primera gran victoria de su organización, 3K, desde que empezaron con la labor. La otra persona, quien la llama su madre, le pregunta si cree que puedan vencer a los X-Men, a lo que la primera responde que no, porque aunque todos ellos eran espías y terroristas, aún no saben usar sus poderes, y le pide que se fije cómo los X-Men ya están volteándoles el pastel. Luego agrega que como la cuarta escuela ya no les dará lo que les prometió como paga, o sea Wolverine, ellos recuperarán lo que tanto les costó producir, y que quiere ver qué pueden hacer con esos nuevos mutantes, para luego teletransportarlos a todos lejos del lugar. Scott reacciona rápidamente y les dice a los demás que se vayan también, antes de que lleguen los bombarderos, no sin antes pedirle a Magik que traiga consigo el brazo que cortó. De regreso a la fábrica en Alaska, vemos a Logan y Scott conversando. Logan le pregunta por qué está haciendo todo eso, y Scott responde que es por ellos, por su gente. Logan le pregunta si nunca se cansa de perder en el juego de civilización, y que después de lo que pasó en Krakoa, después de que el mundo entero le dio la espalda, él ya se cansó, ya no puede más,
No puede empezar de nuevo todo de cero. Scott le dice que no puede rendirse, pero Logan responde que no es rendirse, o que quizá sí, que quizá la parte de él que no funciona se está rindiendo, y que piensa que quizá nunca debió haber dejado los bosques, que al menos esa era una vida que entendía, para luego pedirle a Scott que no lo vayan a buscar. Henry le pregunta a Scott a dónde se va Logan. Él responde que seguro a la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Magneto pregunta por los nuevos mutantes, pero Scott le responde que son un misterio, que si bien es cierto que eran nuevos, no eran jóvenes, y le da a Henry el brazo que trajeron consigo, agregando que su dueño parecía que tenía un agujero negro de mascota. Luego le pide que lo examine y averigüe cómo así 6 agentes adultos de la cuarta escuela manifestaron genes X al mismo tiempo. Henry dice que lo hará. En eso Quentin desciende de la nave y saluda a Magneto, el profesor M, quien visiblemente contrariado les pide a Scott y Henry que le prometan que Quentin pronto morirá en alguna de las misiones. Más tarde vemos a Henry y Scott conversando. Henry les cuenta que la comisaria de policía los visitó. Scott se lamenta de no haber podido estar ahí, pero pensándolo mejor, cree que fue mejor que Henry le enseñara el lugar. Henry le cuenta que él hizo una gran tarea para que ella se sienta a gusto, pero que luego llegó Max e hizo lo que siempre hace. Sin embargo, cree que a pesar de todo, ella se fue de ahí con una buena opinión de ellos. Scott le agradece y le dice que necesitarán de su colaboración, sobre todo mientras no hayan normalizado las relaciones con el pueblo. Henry aprovecha para preguntarle sobre la cosa que tienen enfrente y le dice que puede empezar a desmantelarla si le presta por unas horas a Cain, Illyana y Quentin. Pero Scott dice que todavía no lo haga, que quiere dejarla ahí durante un tiempo más, porque no quiere que a los de la ciudad se les olvide que les deben la vida. Y vemos que esa cosa a la que Henry se refería es un centinela gigante, parado en medio de la ciudad. La historia comienza en San Francisco. Vemos a un joven en la calle, parece que es un mendigo, que tiene un cartel al lado que dice que es un sobreviviente de una abducción alienígena. Él está hablando solo y dice que ellos están viniendo, que están volviendo por él. Keith, un trabajador social, se le acerca y le pregunta quién está viniendo y si alguien ha estado acosándolo, pero Ben emana energía psíquica desde sus ojos mientras le dice que se vaya, que sabía que ellos nunca lo dejarían ir y que los alienígenas han vuelto para llevárselo con ellos. Luego vemos cómo un sinnúmero de naves alienígenas aparecen en el cielo. Delante de ellos vemos al Marauder, la nave que usan los X-Men para transportarse. Cíclope se comunica con los ciudadanos, anunciando por todas las frecuencias posibles que ellos son los X-Men y que están allí para ayudar. Quentin le dice que duda que ayudar sea la palabra correcta, pero Scott le explica que si les dijeran lo que realmente están haciendo allí, siguiendo la señal de una nueva activación del gen X mientras una invasión alienígena esté en curso, ellos sacarían una conclusión errada de todo eso. Luego le pregunta a Illyana cuál es la situación. Ella le dice que interactuar con el X-Drive, que es una tecnología de teletransportación, se sintió raro, pero que pudo trasladar el Marauder unas 3.000 millas, algo de 5.000 kilómetros, por lo que cree que ha hecho un buen trabajo. Scott les informa a todos que ellos han estado utilizando las capacidades de cerebro para detectar nuevas señales de activación mutante, y justo una de esas ha ocurrido en el lugar. Así que ahora tienen un mutante recién activado en medio de una zona de crisis. Illyana comenta que no encuentra nada nuevo en ello, que es lo que siempre hacen. Scott les informa que su objetivo principal es el mutante, pero que no pueden ignorar a los alienígenas. San Francisco siempre ha sido buena con los X-Men y les pide que recuerden la Iron Knight, la Noche de Hierro, así que ayudar a los humanos hará sus vidas más fáciles. Luego les dice a Illyana y a Quanon que ellas irán con él detrás del mutante, mientras que Temper, Juggernaut y Quentin se encargarán de los alienígenas, y les pide que intenten mantener el daño a la propiedad al mínimo. Quentin le dice que lo llame Kid Omega. Scott le responde que odia llamarlo así, a lo que Quentin comenta que es por eso mismo que insisten que lo haga. Una vez en las calles, Scott le pide a Quentin, a Kid Omega, que active la comunicación psíquica. Quentin lo hace y envía a los visores de Scott imágenes de lo que Ben está viendo en ese momento.
Ileana le pregunta si está preocupado por los hombrecitos verdes, pero Scott responde que él tiene a dos muy peligrosas mujeres portando espadas gigantescas cuidando de él, y que cuando él tenía 13 años hubiese pensado que eso era como estar en el cielo. Volvemos con Quentin, Temper y Juggernaut, quienes se enfrentan a las naves alienígenas. Quentin les comenta que su cerebro está interconectado con la nave, lo que le permite usarla para dispararles proyectiles telequinéticos, y que se la está pasando muy bien. Pero Marco le dice que deje de jugar con los pequeñitos, que él quiere atacar a la madre nodriza. Quentin le dice que entonces se mete en el Mass Driver, el cañón conductor de masas, ya que si él no lo hace, tendrá que hacerlo Temper. Cain le dice que él quiere hacerlo, además de que poner a Edie allí no serviría de nada. Temper le dice a Cain que se prepare, ya que está por hacer su gran entrada. De regreso a las calles, vemos a Scott que dice que encuentra todo eso muy raro. Psylocke, de manera irónica ya que están rodeados de alienígenas, le pregunta por qué pensaría eso, pero Illyana comenta que nada de eso es extraño para ella. Psylocke comenta que Illyana fue criada en una dimensión infernal, así que su concepto de extraño es un poco diferente al de los demás. Illyana le da la razón. Scott menciona que en el pasado han entrado en contacto con dos diferentes especies alienígenas que encajan con la descripción física de los seres a los que se enfrentan, los Brr-na-Zk y la Grey Family, pero ellos no son ninguno de los dos. Illyana coge a uno por el cuello y dice que por qué mejor no le preguntan. Quanon está de acuerdo, pero Scott duda si será la mejor idea tener un contacto mental directo con una mente alienígena. Psylocke responde que Quentin podrá ser un telépata más poderoso que ella, pero que su mente tiene una resistencia que Quentin jamás podrá comprender. Ella no conoce el miedo. Volvemos a la nave, donde vemos a Cain que está ingresando en el Mass Driver. Le comenta a Temper que él ha querido hacer eso desde el momento en que Henry McCoy concibió el Mass Driver. Temper le pregunta si está seguro, a lo que Cain responde que ya ha tomado una decisión y que nada puede detener al Juggernaut. Una vez dentro, Temper le comunica a Quentin que todo está listo, pero que si sus poderes no están interconectados con el Marauder para poder gestionar el exceso de energía, terminarán convertidos en una bola de fuego. Quentin activa una conexión psíquica entre ella y la nave, y luego vemos a Temper activando los controles y disparar a Juggernaut contra la nave nodriza. Luego vemos a Cain en dirección a ella, mientras dice otra vez que nada puede detener al Juggernaut, para luego impactar con la nave. En la superficie, vemos que Scott comenta que parece que la escopeta humana de Hank funciona. Illyana comenta que le parece genial todo eso, y Scott añade que de seguro Cain piensa lo mismo que ella. Luego le pregunta a Psylocke qué es lo que ha averiguado, pero ella responde que no tiene nada, porque el alienígena no tiene pensamientos. Luego agrega que cree que él no es real, que nada de lo que tienen ahí es real. Cyclops se sorprende al escuchar eso, pero Illyana apunta hacia el cielo y menciona que la nave nodriza, cuando fue destruida, simplemente se desintegró, que se convirtió en humo y desapareció, y luego les pregunta si no se dieron cuenta que pasaba lo mismo con los uniformes de combate de los alienígenas que eliminaban. Scott se da cuenta de lo que está pasando. Eso no es una invasión alienígena, todo es causado por su nuevo mutante. De manera consciente o no, él ha creado todo eso. Quanon pregunta si cree que está alterando la realidad. Scott responde que cree que sí, y que deben de encontrarlo y sacarlo de ahí antes de que alguien más se dé cuenta de lo que ha pasado. En el camino se encuentran con más alienígenas que obstruyen su camino. Illyana menciona que tendrán que pelear para hacerse paso. Scott le pregunta si hay algún problema con ello, a lo que Illyana responde que no hay ningún problema. Luego vemos a Ben junto con el asistente social, rodeados por más alienígenas. Ben les dice que no volverá con ellos, que no dejará que le vuelvan a hacer daño. En eso vemos que todo se vuelve rojo, producto de un rayo óptico de Scott, que derriba a los alienígenas. Cuando todo se disipa, vemos a los 3 X-Men enfrente de Ben. Scott le dice que sabe que está asustado, pero que no tiene por qué estarlo, ya que ellos son los X-Men y están ahí para ayudar. Ben les pregunta si ellos están con los alienígenas. Scott le responde que no, que ellos están con él. Luego le dice su nombre y le cuenta que él es un mutante, al igual que él, y le asegura que todo está bien. Le explica que los alienígenas, todo eso, fueron producto de sus poderes mutantes, pero que ellos pueden ayudarlo a dominarlos.
Pero Ben estalla en cólera y dice que no puede ser un mutante, que él es demasiado viejo para eso, lo hubiese sabido. Scott le pide que le escuche, que escuche su voz. Luego le cuenta que ellos rastrearon la señal de activación de su gen X y que sus poderes se manifestaron por primera vez ese día. Él no sabe por qué esto no pasó cuando él era más joven, pero ha pasado ahora y necesitan sacarlo de allí. Pero Ben grita que no y los acusa de querer llevárselo a su nave espacial, mientras emana una gran cantidad de energía mental que los hace perder el balance. Psylocke consigue mantenerse en pie y menciona que, técnicamente, Ben tiene razón, ya que el Marauder es una nave espacial. Illyana alaba su inteligencia. Scott se repone del impacto y declara que están en un estado de emergencia, que solamente se permitirán las comunicaciones psíquicas, prohibiéndoles hablar en voz alta. Todo queda en silencio. Luego Scott le dice a Beth que por favor se calme, pero él no lo hace. Él dice que fue abducido, que estuvo en un platillo volador, que vio una luz y que ellos le hicieron eso. Scott mantiene su distancia y le dice que pueden llegar al fondo de todo eso juntos. Sus amigos y él pueden ayudarlo a que descubra lo que realmente pasó. Pero Ben grita nuevamente que no, que él nunca volverá a ese lugar, para luego usar sus poderes causando una gran explosión. Cuando las cosas se calman, Scott y los demás se dan cuenta de que ha desaparecido. Él se lamenta ya que piensa que eso no debió de haber terminado así. Quanon le envía un mensaje telepático a Quentin pidiéndole que los recoja porque ya han terminado su tarea allí. Mientras los ve irse, el asistente social dice que no puede creer que Ben es un mutante, pero Cyclops le dice que lo era, al igual que muchos otros que ha conocido. Él era un mutante. Nos movemos a Alaska, a la fábrica que sirve de base de los X-Men. Scott le cuenta a Henry lo que pasó y que una vez que recuperaron el cuerpo de Cain, regresaron a casa. Luego agrega que en las calles de San Francisco, Ben Liu se borró a sí mismo de la existencia, que eso es lo que necesitan que la gente piense. Termina comentando que tanto Illyana como Quentin piensan que fue una muerte muy convincente, pero que ahora dependerá de ellos descubrir qué es lo que realmente pasó, mientras vemos a Scott, Henry y Magneto al lado del cuerpo de Ben. La historia comienza en Alaska, dentro de la fábrica que sirve como base de los X-Men. Un agente del gobierno, conocido como Vanisher, se ha teletransportado al lugar, acompañado de unos cuantos soldados. Él les informa que los objetivos de su misión han sido programados y aparecerán en los mapas de sus visores, para luego recordarles que está prohibido el uso de fuerza letal. Luego les pregunta cómo conseguirán eludir a los X-Men, a lo que uno de ellos responde que eso no será problema alguno, ya que ellos pueden desvanecerse, para luego volverse todos invisibles. En otro lugar, vemos a Scott manejando una camioneta mientras conversa por teléfono con Rogue. Él le pide que no se precipite y que confíe en él, pero la comunicación se corta. La otra parte del diálogo se puede ver en Uncanny X-Men número 2. Scott luego llama a Beast y le cuenta que sospecha que Rogue hará algo con respecto a Grey Malkin, refiriéndose a la antigua mansión X que ha sido convertida en una prisión. Hank se sorprende y le pregunta con qué recursos, a lo que Scott responde que lo hará junto con Gambit, Jubilee y Wolverine. Luego le cuenta que ellos ahora están viviendo en el bosque y que recientemente han aceptado a 4 fugitivos, lo que significa que todos ellos terminarán lastimados si no son asesinados, junto a sus nuevos miembros, por lo que si Rogue va a empezar a actuar, tendrán que adelantar sus propios planes, y que eso es peligroso para todos. Hank le pregunta a Scott si no puede hacer que Rogue reconsidere su decisión, a lo que Scott responde que están hablando de 4 de los mutantes más tercos que han existido, así que convencerlos de que están equivocados es imposible. Luego de eso, Hank se despide y le pide a Scott que le mande saludos al agente Lundekey Beast de su parte. Scott llega al lugar donde se encontrará con el agente, un pequeño restaurante, y a las afueras de él se encuentra con la alcaldesa del pueblo. Él se disculpa por no haber estado presente el día en que ella visitó la fábrica. Ella le devuelve el saludo y luego le pregunta, un tanto incómoda, si ese tipo de situaciones se darán de manera regular en el pueblo, refiriéndose a todos los guardias que están esperando afuera del lugar. Scott se disculpa y le dice que hablará con el agente acerca de eso.
Luego ingresa al lugar y le pregunta al agente Lundekvist si acaso su intención es hacerlo quedar mal delante de todo el pueblo. Él le responde que así es, del mismo modo que Scott lo hizo quedar mal delante de toda la nación. Nos movemos a la fábrica, donde vemos a Magneto conversando con Temper. Él le dice que ella se llama así porque no puede ser quemada ni por el fuego ni por el hielo, solo puede hacerse más fuerte, como el vidrio o como el acero. Ella responde que así es, que ella ha sido endurecida, como él lo sabe bien. Magneto comenta que él sabe lo que es endurecerse por la tragedia, y que del mismo modo en que ella conoce el calor, él conoce el acero. Agrega que también es consciente del papel que tuvo en su endurecimiento. Temper le recuerda que eso pasó cuando él la envió al pozo de Krakoa, junto con Necra. Magneto responde que la ley en Krakoa decía "Kill no man", que matar estaba prohibido. Ella le dice que de todos los X-Men que se encuentran en la fábrica, ella es la única que no extraña Krakoa. Incluso Hank la extraña, aunque él nunca la vio con sus propios ojos. Pero que a ella la hicieron ver cómo era realmente esa moral utópica de Krakoa, del mismo modo en el que puede verla de él, y que así como el acero quebradizo, son fáciles de romper. En eso reciben un mensaje psíquico de Kid Omega, quien les confiesa que Cyclops tenía razón. Volvemos con Scott y el agente Lundekvist. Scott asume que esa visita es por lo que pasó en San Francisco. El agente le dice que cuando el gobierno le dio la fábrica, entendían que ellos se quedarían allí, pero Scott responde que eso fue lo que ellos supusieron y que él no trabaja en base a suposiciones. Lo que Scott entendió es que él le estaba haciendo un favor al gobierno al aceptar esa fábrica, ya que eso no fue un regalo, fue un acuerdo, y le pregunta a la gente si se ha olvidado del juicio que le entabló al gobierno, Scott Summers contra los Estados Unidos. Orchis asesinó a muchos mutantes, aprisionó a muchos otros más. Él fue torturado, condenado, sus ojos fueron cosidos y su esposa fue asesinada. Todo eso con el permiso tácito de los Estados Unidos. Así que cuando él aceptó recibir la fábrica por los daños que le fueron causados, eso fue un regalo que él le hacía al gobierno, ya que pudo haber obtenido mucho más. Luego le pregunta si Wong, la Office of National Emergency, Oficina de Emergencia Nacional, va a pagar la cuenta, ya que en la fábrica el cocinero es vegetariano y se le ha antojado un sándwich BLT. Volvemos con los X-Men en la fábrica. Quentin les informa a los demás que han encontrado a Beast, quien está desmayado pero vivo. Luego les transmite telepáticamente los últimos 2 minutos de su memoria consciente. Illyana menciona que Hank recibió el impacto de un rayo de energía de manera frontal, pero no pudo ver quién le disparó. Psylocke comprende que eso es camuflaje activo, invisibilidad, y que si ni ella ni Quentin han podido detectar sus mentes, significa que ellos están usando escudos psíquicos. Kain y Temper agregan que sean quienes sean, han venido preparados. Quentin piensa que pueden estar buscando a Magneto, o que quizás su objetivo sea Ben Liu, pero Quanon se molesta con él, ya que no debe de estar diciendo en voz alta cosas que los enemigos puedan usar en su contra. Kain está con Illyana y se pregunta cómo puede golpear algo que no puede ver, a lo que ella responde que ellos podrán ser muy astutos y esconderse de los escaneos psíquicos, de las cámaras infrarrojas y ser invisibles al ojo humano, pero se pregunta si podrán esconder sus almas. Volvemos con Scott y el agente, quien le dice que no está contento por lo que pasó en San Francisco, pues eso fue un desastre, con los X-Men en medio de todo. Luego le muestra un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde Scott está conversando con Ben y diciéndole que rastrearon la señal de activación de su gen X y que sus poderes mutantes se manifestaron ese mismo día. Scott le pregunta a qué se refiere con eso, a lo que el agente responde que eso significa que en ese video él está admitiendo frente a las cámaras que las personas están convirtiéndose en mutantes fuera de la ventana de activación normal, que es en la adolescencia. La gente piensa que ellos son contagiosos y que están enfrentándose a una enfermedad mutante. Volvemos con los X-Men en la fábrica. Illyana ha encontrado a 2 de los soldados y le pide a Kain que se encargue de ellos. Los soldados intentan ponerlo a dormir, pero Kain solo se ríe y luego los derriba fácilmente.
En otro lado, vemos a Quentin con Psylocke haciendo lo mismo con otros dos, ya que Quentin usó sus poderes psíquicos para derramarles pintura encima y hacerlos nuevamente visibles, presa fácil de las habilidades de combate de Psylocke, quien comenta que como ellos no han tratado de matarlos, cree que deben devolverles el favor. Luego usa su poder psíquico para leerles las mentes y averigua que ellos no han ido hasta allí ni por Magneto ni por Ben Liu, su objetivo es Cerebro. Volvemos con Scott y el agente, quien le dice que no quiere que Scott y sus X-Men le causen más dolores de cabeza, y le pregunta si él sabe que el gobierno ahora tiene a sus propios X-Men. Scott le responde que sabe lo de X-Factor, así como también sabe que tienen a Alex liderándolos, y que también sabe que su hermano nunca ha sido capaz de operar al mismo nivel que él. Luego le dice a la gente cómo van a ser las cosas de ahí en adelante. Él y su equipo de X-Men continuarán haciendo lo que están haciendo. El agente y la gente de One se lo van a permitir, porque como se lo dijo hace un rato, él les está haciendo un favor y le recuerda que en su equipo están Psylocke, Kid Omega, Juggernaut y Magik, una asesina, un terrorista, un supervillano y una mitad demonio, además de Magneto. Así que él querrá que ellos estén ocupados y que sean sus X-Men y no su hermandad, refiriéndose aquí a la hermandad de mutantes que Magneto lideró alguna vez. Volvemos a la fábrica, donde vemos que un par de soldados han llegado a Cerebro, el último cerebro del mundo. Ellos piensan que si consiguen destruirlo, podrán cortarles las alas a los X-Men, pero en eso Temper se revela ante ellos y les dice que entiende que quieren evitar que ellos se encuentren los unos a los otros, mantenerlos separados, divididos y fracturados. Los soldados no le dan mucha importancia ya que piensan que es solamente la chica nueva, la que no tiene antecedentes criminales, y comentan que aunque Lundekvist les dijo que no maten a nadie, suponen que entenderá si es que hay algo de daño colateral. Luego le lanzan unas granadas con la intención de quemarla, pero Temper las captura con facilidad y les dice que ella no puede ser quemada, que ella puede transferir el calor. Por ejemplo, el calor de sus granadas se convierte en el hielo que ahora los aprisiona. Luego les dice que sí tiene antecedentes criminales. Ella ha matado a hombres iguales a ellos, hombres que entraron en su casa como lo hicieron ellos, con armas como lo han hecho ellos, y tuvo que pagar por lo que hizo, pero que están en su día de suerte, ya que no permitirá que vuelvan a hacer de ella un daño colateral. Volvemos con Scott y el agente fuera de la cafetería. El agente está visiblemente incómodo y le pregunta a Scott si cree que él y unos cuantos mutantes pueden enfrentarse a todo el ejército de los Estados Unidos. Scott responde que lo hará si lo obligan, y le recuerda que, si eso sucede, siempre puede llamar a su esposa para que lo ayude. En eso aparecen los demás X-Men, quienes han sido teletransportados hasta allí por Magik. Quentin le muestra la situación en la que se encuentran los soldados que se infiltraron en su base, y Scott le dice al agente Lundekvist que les diga a sus jefes que no querrán ver la continuación de Scott Summers contra los Estados Unidos. Luego le dice a Psylocke que se encargue del traslado de los prisioneros, ya que él necesita lavarse las manos. Así que ingresa otra vez en la cafetería y se dirige a los servicios higiénicos, pero una vez que está allí empieza a sentirse mal, como si fuese a perder el control, y trata de respirar para calmarse. La historia comienza en Alaska, en la fábrica que sirve de base de operaciones de los X-Men. Vemos a Illyana Rasputin, Magik, jugando al ajedrez con alguien de manera remota. Ella nunca gana en el ajedrez, pero sabe que ganar no es el objetivo. El objetivo es no perder, durante el mayor tiempo que sea posible. En eso, es interrumpida por Temper, quien le informa que tienen una misión. Cíclope le ha contado que se trata de los Upstarts, que están emitiendo algo en vivo y en directo. Los Upstarts aparecieron cuando Selene, en ese entonces la reina negra del Hellfire Club, organizó una competencia para ver quién mataba a más mutantes, con Trevor Fitzroy como uno de sus integrantes. Es precisamente él quien está a cargo de la transmisión, diciéndole al público televidente que sabe que ellos odian a los mutantes y que no puede reclamárselo, porque hay mutantes asesinando humanos, mutantes asesinando mutantes, y además tuvieron Krakoa.
y aunque él también es un mutante, lo cual le crea un problema, él quiere ser amado, él quiere ser adorado, y ahora que los mutantes están siendo más odiados que nunca, la única solución al problema es usar a sus Upstarts para eliminar a esos nuevos mutantes que están apareciendo, y lo hará en vivo, para el deleite de todos, ya que sabe que amarán verlo, por lo que les pide que le den like y se suscriban a su canal. Scott les explica a los demás que han podido identificar el lugar desde donde se está emitiendo la señal. Ellos están en Detroit. También les cuenta que en ese momento Quentin y Psylocke están en una misión de rescate psíquico, así que él se tiene que quedar en la base en caso algo pase con ellos. Luego le encarga a Magik que lidere la misión y que se lleve a Juggernaut y a Temper con ella, pero Magik le dice que un equipo de asalto de solo 3 miembros, sin ningún psíquico, es un poco reducido, a lo que Scott responde diciéndole que también se llevará a Beast. Hank se sorprende al escuchar eso, ya que él tiene trabajo que hacer en la base y no puede perder el tiempo en misiones de rescate, pero Scott le dice que hay un mutante a punto de ser asesinado en frente de miles de televidentes, así que su trabajo puede esperar. Hank le recuerda lo que pasó con Magneto y agrega que nadie sabe qué les puede suceder a ellos, pero Magik lo interrumpe y le dice que ella está al mando y que él está en su equipo, así que será mejor que haga lo que se comprometió a hacer, o si no, que se vaya a esconderse con Rogue y los demás. A Hank no le gusta para nada todo eso, pero Scott se ve bastante satisfecho con la actitud que mostró Illyana frente al problema. Nos movemos a Detroit, donde vemos a una mutante corriendo de sus perseguidores, seguida por cámaras de televisión. Ella tropieza y cae, para luego verse frente a frente con Trevor Fitzroy y sus Upstarts. Trevor se burla de que no pueda correr y le dice a Ocelot que le arranque el corazón para mostrarle a la audiencia las consecuencias de llevar una vida sedentaria. Pero son interrumpidos por Magik, Beast, Juggernaut y Temper, quienes se abalanzan sobre ellos. Magik les da una oportunidad para rendirse pacíficamente, pero Trevor le dice que está loca, ya que lo que los televidentes quieren es ver un enfrentamiento, a lo que Magik le responde diciéndole que les dejará ver cómo le arranca las entrañas mientras lo ataca, pero Trevor la esquiva, a la vez que dice que así está mejor. Luego se teletransporta detrás de Magik, mientras le dice que debería pensarlo 2 veces antes de atacar a alguien que puede teletransportarse, al igual que ella. Agrega que si bien solo puede viajar él, sus portales de tiempo son algo completamente diferente, y puede usarlos para traer al presente todo tipo de cosas desde todas las líneas de tiempo posibles. Por ejemplo, un río de lava de la erupción del volcán Etna en el 2013, y vemos cómo usa uno de sus portales para hacer que la lava caiga sobre Magik, quien a duras penas la bloquea con su espada. Por otro lado, vemos a Juggernaut corriendo en dirección a Ocelot, quien se pone nervioso y le pide ayuda a su compañero, Orbit. Este interviene creando un montón de bolas de diferentes colores y las hace girar alrededor de Kain para luego hacerlas caer, tumbándole en el proceso. Más allá vemos a Hank enfrentándose al último de los Upstarts. Él piensa que como los otros se llaman Ocelote y Órbita, él debe de llamarse odioso, o tal vez ofensivo, o quizá objecionable. Pero el mutante le responde que se llama Orificio, y abriendo la boca, descarga un rayo de energía verde contra Hank. Pero este lo esquiva fácilmente, atrayendo la atención de Orifice, quien vuelve a atacar. Pero todo eso era parte del plan de Hank, ya que su rayo de energía impacta en Orbit. Hank se burla de Orifice y le dice que es obvio que no podría llamarse Observador, ya que cayó en el truco más viejo de todos. Volvemos con Juggernaut y Ocelot. Kain le recuerda que los vio a los 3 en la televisión y mientras lo ataca, le pregunta a Ocelot por qué están matando mutantes. Ocelot responde que lo hace por la fama, mientras esquiva su ataque. Agrega que alguien que se ve como él haría cualquier cosa por ser famoso, y mientras ataca a Hank, menciona que él debe de saber de qué está hablando. Por otro lado, Trevor continúa poniendo a Magik en aprietos. Ahora ha soltado sobre ella la mano de un Rat Abomination del siglo XXIII. Luego le pregunta por qué solo hay 4 de ellos, y por qué no ha venido Cíclope.
Illyana le responde que él no vale la pena de traer al equipo completo, mientras le arroja su espada mágica, pero Trevor la esquiva fácilmente. Illyana agrega que todo eso ha sido parte de su plan. Mientras él y sus compinches estaban ocupados peleando con ellos, dejaron olvidada a la mutante que querían capturar. Luego vemos que, efectivamente, Temper ha usado sus poderes para crear una plataforma de hielo por la cual se desplaza rápidamente, junto con la mutante, a quien le dice que ya están lo suficientemente lejos, por lo que cree que está segura. Agrega que los villanos están ocupados con los X-Men, por lo que ya no la perseguirán más, y que ella tiene que regresar a ayudarlos. La joven le pregunta si realmente ella es una mutante, a lo que Temper le responde que sí, y que eso la ha puesto en una situación de bastante peligro. Luego le dice que lo siente. Descubrir lo que uno realmente es puede significar algo bello, hasta milagroso, pero también está el mundo real, el cual ahora es diferente al que ella conocía. La mutante le responde que ella no lo entiende. Ya no existe un mundo para ella, no como se ve. Pero Temper responde que claro que lo entiende y que quizá puedan ayudarla. Volvemos con Juggernaut y Orifice. El villano le reclama que él ni siquiera es un mutante, así que no tiene nada que hacer allí, mientras lo ataca con otra descarga de energía. Pero Cain le responde que la respuesta es sí y no, y le explica que aunque es verdad que él no es un mutante, mientras lleve esa X en su cabeza, todo eso es de su incumbencia y hace que sea su responsabilidad, ya que esa X no es un símbolo, es un blanco, un punto de mira, y la tiene marcada justo ahí, en la frente, para que todos aquellos que piensen en dispararle tengan que verlo directamente a los ojos, para que vean lo que hay en esos ojos y para que así entiendan lo que él les hará. Cerca de allí, Hank golpea a Ocelot con una patada, mientras le dice que ya ha tenido suficiente, que no tiene tiempo para toda esa tontería, pues tiene trabajo importante que hacer, y que él está siendo desperdiciado ahí, mientras lo derriba con un fuerte puñetazo. Aceptando su derrota, Trevor les dice a los cuatro que han frustrado su plan, pero que no se preocupen, ya que él cortó la transmisión justo en el momento en el que se les estaba volteando la torta. Él acomodará todo durante la edición y les asegura que ante los ojos del mundo, los Upstarts fueron quienes vencieron. Magik le pregunta si eso es todo lo que le importa, lo que el mundo piense de él, a lo que él responde que claro que sí. Ella y sus X-Men habrán podido vivir con el hecho de ser siempre temidos y odiados, pero él quiere que los humanos más despreciables lo amen, ya que él es el más despreciable de todos los mutantes, así que les dará cosas completamente despreciables para que las vean, las observen y se deleiten con ellas, ya que mientras ellos lo amen a él y los odien y teman a ellos, no serán capaces de ganar. Dicho eso, utiliza sus poderes para teletransportarse fuera del lugar y hace lo mismo con sus cómplices. Más tarde, en la base de operaciones de los Upstarts, vemos que alguien le dice a Trevor que falló, pero él responde que no, que su aprobación y el número de visualizaciones están por las nubes y que la gente no puede dejar de hablar de ellos. Pero la otra persona le dice que no le importan las visualizaciones, lo que le importa son los nuevos mutantes. Él quería a la nueva mutante. Esa es la razón por la cual está financiando a su equipo de asesinos marginados. Trevor le responde que si lo que quiere son mutantes, le puede dar muchos, ya que con la caída de Krakoa están por todas partes. Pero el otro le responde que ya se lo ha dicho antes, él no quiere cualquier mutante, él quiere a los nuevos mutantes que están apareciendo. Alguien ha podido hackear el X-Gene, el Gen X. Alguien está creando nuevos mutantes y quiere saber quién, y quiere saber cómo lo hace, ya que si las cosas van a seguir siendo así, él tendrá participación directa en ellas. Ahí vemos que el que está hablando es Sugarman, el hombre de azúcar, y que el lugar donde se encuentran es su Sugarland. De vuelta a la fábrica en Alaska, vemos a Scott conversando con Hank. Hank le recuerda que Fitzroy se puede teletransportar, así que era obvio que huyeran. Scott le pregunta por la nueva mutante y Hank le responde que trajeron a Jennifer Starkey de vuelta con ellos, ya que estaba demasiado asustada como para quedarse en Detroit.
Ella está soportando la situación lo mejor que puede, considerando que la vida que conocía ha terminado de una manera explosiva. Ellos la han acomodado en una de las habitaciones que habilitaron en la fábrica, pero se están quedando sin espacio. Scott le responde que se están expandiendo más rápido de lo que había pensado, así que deben de recuperar más territorio de la fábrica y hacerlo propicio para que más gente viva allí. Luego le pregunta a Hank cómo vio a Illyana en el campo de batalla. Él le responde que la vio muy bien, mucho mejor de lo que ellos eran a su edad, y que cree que ha nacido para eso. Terminamos con Illyana regresando a la habitación del comienzo del número, donde estaba jugando al ajedrez. Ella piensa que cuando no son humanos, alienígenas o robots quienes intentan matarlos, los mutantes se están matando entre sí. Es siempre lo mismo, es la misma pelea de siempre. Y ella ha estado en esa pelea durante toda su vida, por lo que sabe la respuesta. Ellos no pueden ganar, pero nunca se ha tratado de ganar, sino de evitar perder, durante el mayor tiempo que sea posible. Eso es lo que tienen y eso es por lo que pelean. Y vemos que la persona con la que estaba jugando ajedrez de manera remota es su hermano Piotr Rasputin Kolosas. Empezamos la historia en Alaska, donde vemos a Kwannon y a John Greycrow en una cabaña junto al lago. Cuando ella está por irse, John le dice que no tiene por qué hacerlo, pero ella le responde que sí. John le pregunta por qué, y ella le responde que es porque ella es quien es. Agrega que, al igual que a él, la hicieron una herramienta, un arma, pero que eso ya está en el pasado. Sin embargo, una herramienta necesita una razón de existir, un propósito, que eso no cambiará nunca, y que eso es lo que los X-Men le ofrecen. John insiste en que no tiene que irse, pero ella le responde que es él quien no tiene que quedarse allí, viviendo solo en ese lugar, siempre pagándole a Amy Bot cada vez que necesite que lo teletransporte a algún sitio para que pueda atracar bancos. Luego lo invita a que vaya con ella a la fábrica en Alaska, pero él no le responde nada. Luego vemos que se despiden y Kwannon le cuenta que esa mañana tiene que formar parte de un rescate psíquico y odiaría que Quentin Quire le diga que ha llegado tarde. Nos movemos a la fábrica en Alaska y vemos que Quentin le dice a Kwannon que ha llegado tarde. Ella responde que ha llegado a tiempo, pero él replica que llegar temprano significa llegar a tiempo. Llegar a tiempo significa llegar tarde. Kwannon le responde que cuando su paciencia se termine, no se tomará el trabajo de hacer que su muerte parezca un accidente, porque a nadie le importará si muere. Quentin no le hace caso y le recuerda que Sabretooth le cortó la cabeza y se paseó con ella en una caja, así que su amenaza de muerte no lo asusta en lo más mínimo. Eso se vio en Wolverine número 41. Psylocke le dice que a Sabretooth le faltó sutileza cuando lo mató, pero que ella ha sido entrenada. Ella es una profesional. Luego los vemos ingresando a una habitación, donde está Scott junto a la camilla donde tienen a Ben Liu, el mutante que rescataron en un número anterior, quien aún sigue en coma. Scott les dice que sea cual sea el problema que tengan, eviten continuarlo cuando estén dentro de su mente. Luego les informa del objetivo de su misión. Ellos deberán sacarlo de su coma, estabilizar su estado mental y traer de vuelta con ellos cualquier información acerca de cómo se activó su X-Gene, su Gen X. Inmediatamente Psylocke y Quentin se ponen manos a la obra y se cogen de las manos para que sus poderes se conecten y puedan ingresar juntos a la mente de Ben. A Kwannon no le gusta estar tan cerca de Quentin y aunque Quentin dice lo mismo, Kwannon sabe que está mintiendo. Una vez que activan el buceo mental, se dirigen a la mente de Ben y una vez que llegan allí, los vemos en un paisaje futurista, o quizás sea mejor decir alienígena, ya que vemos varias criaturas volando, criaturas que tienen patas, similares a medusas. Quentin le dice que todo eso se ve extraño, incluso para un rescate psíquico. Kwannon le recuerda que no debe hablar durante uno, pero Quentin replica que no está hablando, que ellos están comunicándose telepáticamente. Luego agrega que ese paisaje alienígena hace pensar que Ben fue abducido por extraterrestres, pero Psylocke le dice que no es eso, que lo que están viendo es producto de un trauma,
una cobertura, solo la superficie del mismo, y que necesitan ir más adentro, para luego abrir un agujero y saltar, haciendo que Quentin caiga con ella. Durante su caída, ven varios recuerdos en la mente de Ben y comprenden que esa es la vida que él llevaba antes y que trabajaba en el mundo de las finanzas. Quentin le dice a Psylocke que deben avanzar más y luego los vemos en el automóvil de Ben dirigiéndose a la carretera, y fue allí donde todo sucedió. Fue allí cuando eso sucedió. Un objeto extraño apareció en el cielo, como si fuese un ojo o un sol, y lo levantó por los aires, atrayéndolo. Ahí comprendemos que eso parecía una nave extraterrestre y que apenas Ben estuvo dentro, lo atrapó con unos tentáculos, lo despojó de sus ropas y empezó a hacerle una y mil cosas, abriéndole los ojos, cortándole el cuerpo, torturándolo y experimentando con él. Quentin comprende que los que lo hacían no eran extraterrestres, eran seres humanos, pero Psylocke comenta que no puede ver quiénes son. En eso alguien los saluda. Quentin no puede entender cómo alguien puede verlos si ellos están en un recuerdo. Psylocke le pregunta qué es, a lo que él responde que es algo que fue dejado allí, para castigar a aquellos que tuvieran la osadía de inmiscuirse en los asuntos de la 3K. Luego vemos cómo el suelo se transforma en algo parecido a arenas movedizas, pero con gusanos. Quentin intenta liberarse, pero Quanon le advierte que él es demasiado fuerte y que Liu es demasiado débil, por lo que si él usa sus poderes allí, terminará matándolos a todos. Luego una voz le habla a Quentin, mientras que una mano lo coge por la cabeza. Quentin no puede darle crédito a sus ojos, porque quien está delante de él es Sabretooth, Dientes de Sable, quien lo saluda como si fuera un gran amigo que no ha visto en años, para luego decirle que se van a divertir mucho, mientras que el cuerpo de Quentin, en el mundo real, empieza a llorar sangre. Psylocke consigue escapar, pero cuando levanta la mirada, ve a John Greycrow sentado en el piso, con la cabeza gacha y una pistola en la mano. Él la saluda, mientras que en el mundo real, Quanon también ha empezado a llorar sangre. Volvemos con Quentin. Dientes de Sable le dice que como él es bastante inteligente, debió de haber sabido que no había acabado de jugar con él. Luego agrega que todo el mundo lo abandona. Wolverine se unió al otro equipo de X-Men. Phoebe se fue a Nueva York. Incluso sus propios padres lo botaron de casa como si fuese basura. Él puede sentir el hedor a fracaso en él, y todos los demás a su alrededor pueden hacerlo también. Pero luego le dice que no se preocupe, que el viejo Dientes de Sable nunca lo dejará, y que él jamás podrá sacarlo de su cerebro, por lo que será mejor que le corte la cabeza y la devuelva a la caja a la que pertenece. Mientras tanto, Quanon se acerca a John y le pregunta qué significa todo eso. Él le dice que así es como las cosas tenían que terminar, que ella tenía razón cuando dijo que ambos fueron hechos armas, pero que ella además era una muy potente. No hay manera de que las cosas puedan ser mejor para ellos, ya que la única manera en que un arma mejora es cuando consigue matar a sus objetivos más rápido, y que si ellos quieren ser mejores es porque son armas en mal estado, inservibles, y que no hay lugar en el mundo para un arma que no sirve, mientras se coloca la pistola en la sien. Luego agrega que ella podrá ver lo que él hace y que luego será su turno de hacer lo mismo. Quanon intenta detenerlo, pero no puede, y él dispara su arma. A lo lejos, Quentin escucha el sonido del disparo y se da cuenta de que está sangrando, pero que ese es un sangrado psíquico. Luego se dirige a Dientes de Sable y le dice que él está muerto, que lo que ve no es real y que la sangre que siente en su cabeza es de Quanon. Luego se comunica con Psylocke y le grita que ambos están en sus Black Box Rooms, en sus cuartos de gusanos negros. Ella le responde que sus poderes psíquicos no son lo suficientemente fuertes para que pueda liberarse. Él le dice que lo sabe, pero que él sí lo es. Ahí lo vemos alejándose de Dientes de Sable, levitando en el aire y dirigiéndose hacia donde está Quanon, mientras le dice que aunque él es lo suficientemente fuerte, si usa sus poderes para liberarse, Ben Liu morirá. Así que necesita a alguien con entrenamiento, necesita a una profesional. Ella le dice que lo entiende y que ahora pondrán las cosas en su sitio, uniéndose a Quentin en su ascenso y escapando de la mente de Liu.
Cuando ellos abren la puerta, Cíclope los recibe y cuando ve sus rostros llenos de sangre, no puede evitar sorprenderse por lo que ve. Ellos salen de la habitación como pueden y Quentin le informa que Ben está despierto. Psylocke agrega que los que le hicieron eso se llaman 3K, que están fabricando mutantes, que han encontrado la manera de activar a la fuerza el Gen X en las personas que abducen y que Cassandra Nova es uno de ellos, mientras Cíclope y Beast los observan. Empezamos la historia en Merle, Alaska, en la ex fábrica que sirve como base de operaciones de los X-Men. Edie y Quentin ven como un grupo de manifestantes se han congregado a las afueras del lugar. Edie le pregunta a Quentin si no va a hacer nada al respecto, y él responde que no, que para qué. Claro, él podría meterse en sus mentes y averiguar sus secretos más oscuros para luego hacer que se odien los unos a los otros, para siempre, pero ¿para qué? Luego le dice que se apure, ya que van a llegar tarde a la explicación del Dr. McCoy, y él se incomoda mucho cuando no hay nadie ahí para escucharlo. Pero Edie siente algo raro y se queda mirando a los manifestantes. En especial, mira a la niña que está con ellos, y se percata que ella está haciendo la señal de la M de la medianoche, la que usan los mutantes para pedir ayuda. Luego vemos a todos los X-Men que viven dentro de la ex fábrica. Aparte de Cíclope, Psylocke, Magik, Juggernaut, Temper y Kid Omega, vemos a Magneto, Globe y a Zorn, además de Bestia. Es la primera vez que vemos a todos reunidos en un mismo lugar. Hank les explica que han encontrado nuevos adultos mutantes en 3 ocasiones, los agentes de la cuarta escuela de Orchis, que aparecieron en Santo Marco, Benjamin Liu, que apareció en San Francisco, y ahora Jennifer Starkey, que apareció en Detroit. Felizmente tanto Ben como Jennifer están ahí con ellos en la fábrica y han accedido a colaborar, proporcionándoles muestras de sangre y tejidos. También tienen la muestra que Magik recogió en Santo Marco. Gracias a ello, ahora saben que no están frente a un contagio mutante, como se le ha venido llamando. Alguien ha desarrollado un proceso para estimular de manera artificial el Gen X en adultos humanos regulares, los Homo sapiens sapiens, causando que se conviertan en Homo sapiens superior. Quentin interrumpe y menciona que ese alguien es Cassandra Nova y que pudo reconocerla cuando ésta invadió su mente. Quanon agrega que eso es algo que le preocupa porque ella estuvo presente cuando la dejaron en el pasado, hace 2000 millones de años, cosa que se vio en Marauders número 10. Magneto pregunta por quiénes están trabajando con Cassandra, ya que asume que no está trabajando sola. Scott le responde que Quentin y Quanon descubrieron que Cassandra pertenece a una organización llamada 3K, pero que no tienen idea de quiénes son ellos. Zorn encuentra todo eso fascinante y se pregunta cómo llamarán a esos nuevos mutantes y si acaso los llamarán Homo sapiens superior Nova. Pero Magneto le grita que los llamarán mutantes, mientras le da un golpe a su silla. Y para que las cosas queden claras, les recuerda que él no hace distinción alguna entre mutantes que han nacido mutantes o los que han sido hechos mutantes, y que los X-Men tampoco lo harán. Luego le da la bienvenida a Ben y a Jennifer, y les dice que en el futuro se referirán a ellos por los nombres que escojan. Ben es el primero en responder. Él le da las gracias y le dice que igual no tiene a dónde ir, ya que el mundo entero piensa que está muerto. Jennifer lo complementa, diciendo que tampoco puede volver a Detroit, no como se ve, y que además piensa que los Upstarts todavía están allí. Scott comenta que Magneto tiene razón y le aconseja a Ben que se quede con ellos al menos hasta que haya podido entender mejor cómo funcionan sus poderes. También le aconseja a Jennifer que se quede, ya que Hank podrá ayudarla a entender mejor su nueva fisiología. Agrega que hay un lugar en la fábrica para ambos y que se queden todo el tiempo que quieran. Illyana pregunta por qué los habrían soltado a ellos dos, mientras que a los 6 de Santo Marco los teletransportaron y se los llevaron. Beast responde que no sabe la respuesta. Ben fue abducido y según parece, Jennifer también, pero ambos fueron activados después. En cambio, los 6 de Santo Marco fueron activados todos al mismo tiempo, indicando una posible colaboración entre 3K y la cuarta escuela, y agrega que quizá 3K tenga a los 6 de Santo Marco con ellos.
Termina diciendo que apostaría que Cassandra Nova y sus socios están refinando el proceso, y refinar algo requiere práctica constante, y que quizá consideraron a Ben y a Jennifer como experimentos fallidos a ser descartados o como sujetos de interés a ser observados, pero no lo puede saber con exactitud. Magik le pregunta cómo no puede saberlo, si él es Beast, pero Hank le responde que está haciendo todo lo que puede, pero que no es la bestia que ella recuerda, la que lo sabía todo. Esa ya no está, murió. Él está tratando de ponerse al día, pero son muchos años de investigación y desarrollo que ha perdido. Magik solo le dice que quiere encontrar a los 6 de Santo Marco y que está hablando en serio. Luego se va, no sin antes darles la bienvenida a Ben y a Jennifer, pero la verdad es que no está de buen humor. Scott les dice a todos que se tomen un descanso y le pregunta a Glob si hay algo para almorzar. Glob responde que sí, que ha preparado quiche. Quentin no puede evitar mencionar que le parece increíble que él hace un tiempo era un terrorista y que ahora prepare quiche. Glob le dice que si no quiere, no tiene por qué comerlo, pero Quentin responde que no se refería a eso. Al parecer, los quichés de Glob son muy buenos. Mientras ellos continúan discutiendo acerca de las bondades del quiché, vemos que Temper también se retira y sigue a Illyana. Magik le pregunta qué quiere con ella y que espera que no quiera invitarle quiché. Edie responde que por supuesto que no la molestaría con eso cuando sabe que tiene que hacer su jugada en el ajedrez. Illyana se detiene, preguntándose cómo puede saber eso. Luego le pregunta qué quiere con ella, a lo que Edie responde que eso no se trata de lo que ella quiere, sino de lo que necesita, y lo que necesita es su ayuda. Luego le cuenta que uno de los hijos de los manifestantes es una mutante y que la vio haciendo la señal con la mano, el ladrido de la medianoche. Magik inmediatamente se dirige a los ordenadores e Edie le pregunta qué está haciendo. Illyana le responde que apenas Scott se enteró de que habría una manifestación a las afueras de la fábrica, le pidió a Psylocke que obtuviese toda la información posible acerca de ellos, y todo eso está ya en el sistema, incluyendo la información acerca de la niña de la que habla Edie, cuyo nombre es Piper Cobb, hija de Rose Ellen Cobb, madre soltera. Luego le pregunta qué quiere que hagan al respecto. Edie responde que la rescatarán, ya que ella puede teletransportarse. Illyana le recuerda que no le gusta para nada que la vean como un autobús que solo sirve para transportar personas, y luego le pregunta si se ha puesto a pensar en que eso puede ser una trampa. Edie le dice que no cree que esos tipos puedan con ellas, pero Illyana le dice que no se refiere a eso. Ella se refiere al tipo de trampa que los haría verse como un grupo de mutantes medio enfermos raptando a una menor de edad, y que haría que su guerra fría con One se convierta en una guerra de verdad contra cada una de las agencias del gobierno, algo que merecerían si es que son tan estúpidas. Edie se la queda mirando y le dice que ella es más inteligente de lo que parece, pero Illyana le dice que cierre la boca, porque si los demás se enteran, querrán darle más responsabilidades. Luego le dice que, pensándolo mejor, solo la vea como un hermoso y encantador autobús, y que tome una decisión, si irán a buscar a la niña o si se olvidarán de todo ese tema. Nos movemos a una pequeña casa en el pueblo cercano, donde vemos a Piper, la niña en cuestión, sentada a la mesa junto con su madre. Ellas están cenando y cuando Piper termina, su madre recoge los platos y los lleva al fregadero. Ella está preocupada porque su hija termine siendo víctima del contagio mutante y le pregunta si ya le ha pedido a sus amigos que se unan a ellos en las protestas. Piper le responde que les volverá a preguntar. La madre de Piper comenta que no puede creer lo que dijo ese Scott Summers, admitiendo frente a todos que los están infectando y convirtiendo en mutantes. Mientras ellas hablan, Magik hace lo mismo con Edie y le pide que le cuente un secreto. Edie le cuenta que cuando era niña se enamoró de Cíclope. Illyana encuentra eso desagradable. Luego vemos cómo la madre de Piper repentinamente bosteza y se acuesta en el sillón para descansar un momento. Pero su hija encuentra eso bastante raro, y con razón, porque la causante fue Magik, quien aparece delante de ella junto a Temper. Edie la saluda y le dice que vio la señal que hizo con la mano esa mañana. Luego de presentarse ante ella, le dice que ellas son mutantes y que son miembros de los X-Men. Volvemos a la fábrica, donde vemos a Cyclops entrenando con Psylocke en un combate cuerpo a cuerpo.
Hank se le acerca a Magneto y comenta que ese lugar está lejos de ser el cuarto del peligro que tenían en la mansión. Magneto está de acuerdo y comenta que nunca entendió por qué le tenían tanto aprecio a eso, y Hank le responde que cree que es algo parecido al síndrome de Estocolmo, ya que si bien al comienzo le tenían terror, luego se acostumbraron, y que lo mismo se podría decir de lo que sentían por él al comienzo. Magneto le pregunta si todavía le tiene miedo, pero Hank responde que ahora él solo le tiene miedo a una cosa en el mundo. Magneto entiende a qué se refiere y le dice que se quede tranquilo, que él no va a convertirse en eso, que Cíclope no lo permitirá ni él tampoco. Hank dice que lo sabe, pero que a veces quisiera saber las cosas que el otro sabía. Es frustrante tener que ponerse al día con tantos años de ciencia y de aprendizaje. Magneto le pregunta si cree que esa activación artificial del gen X podría ser de alguna utilidad en la consecución de sus objetivos, a lo que Hank responde que es difícil saberlo, ya que están hablando de un manejo de la genética que él aún no tiene. Él está haciendo todo lo que puede para encontrar una cura a su problema y para poder curarlos a todos, si llegase a ser necesario. Magneto le dice que sabe que está haciendo todo lo que puede y le confiesa que él también está frustrado, ya que está acostumbrado a hacer mucho más de lo que ahora es. Luego le pregunta si tiene alguna otra idea y Hank le responde que ha estado revisando los archivos, investigando sobre aquellos mutantes con el poder de manipular los poderes de otros, y según lo que pudo averiguar, él tiene una historia con un tal Fabián Cortés. A Magneto no le gusta oír ese nombre y dice que preferiría quedarse en esa silla antes de tener que lidiar con él otra vez. Volvemos con Magik y Temper. La niña les pregunta qué le hicieron a su madre, a lo que Illyana le responde que solo la hicieron dormir un rato para que puedan conversar con tranquilidad. Edie se le acerca y le dice que no tenga miedo, que ella le dirá lo que cree que está pasándole y que cuando termine le gustaría que le diga en qué se equivocó. Edie le dice que ella piensa que puede ser una mutante y que quería que lo supieran porque no sabe qué hacer al respecto y porque su madre simplemente no lo entendería. Luego le pregunta si está en lo correcto y la niña le dice que sí, en casi todo. Luego añade que su mamá no es una mala persona, que es solo que ve demasiados videos de los Truth Seekers, que está bastante preocupada por la plaga mutante, pero ahora ella está allí Pero Edie solo la abraza y le dice que no se preocupe, que no es culpa suya. Magik las interrumpe y les dice que no tienen mucho tiempo para luego preguntarle a Piper a qué se refería con ese casi todo. Piper le dice que en la única parte en la que se equivocaron es que ella no piensa que es una mutante. Ella sabe que lo es y que casi acaba con la vida de todos los habitantes del pueblo. Revelación que toma a Temper y a Magik por sorpresa. Volvemos a la base de los X-Men, donde vemos a Jennifer ayudando a Glob con los quehaceres. Ella casi deja caer los platos, pero Hank la ayuda con eso. Glob le pregunta a Jennifer cuál será su nombre mutante, pero ella responde que aún no lo ha pensado. Glob le dice que será mejor que empiece a hacerlo, ya que es difícil encontrar uno bueno. Magik le dice que él, mejor que nadie, debería saberlo, pero Glob responde que su nombre es genial. Scott les pregunta a Edie y a Illyana qué está pasando ahí, a lo que Edie le cuenta la historia de cómo Piper estuvo allí esa mañana y de cómo es una mutante. Scott le responde que él sabe quién es ella, pero que le hubiese gustado que le consulte antes de traer a la fábrica a una menor de edad, ya que supone que no tiene la autorización de su madre. Edie responde que no podía esperar a que ellos tomen una decisión al respecto y que además Piper es alguien importante. Ahí es donde Piper les revela la gravedad del asunto y les dice que fue ella la del Iron Knight, la de la Noche de Hierro. Todo eso fue su culpa, ya que el Centinela Salvaje estaba detrás de ella. Este es el Centinela que hemos visto varias veces en el pueblo, el que los X-Men intentaron detener antes de que, de la nada, se detuviese, y que fue una de las razones por las cuales ellos decidieron quedarse a vivir allí. Y lo vemos de nuevo, ahí afuera, imponente, pero inmóvil. Y así terminamos con el video, espero que les haya gustado. En el siguiente video cubriré X-Men número 7, nos vemos allí. La historia comienza en el pasado, varios meses atrás, el día de la Iron Knight, la Noche de Hierro.
Vemos a Scott sentado a las afueras de la cabaña de su familia, en Merle, Alaska, bebiendo una lata de cerveza. Alguien aparece por detrás de él y le dice que había creído que él siempre tenía un plan, y le pregunta en qué le ayudará esa actitud a conseguir la victoria. Él responde que está intentando imaginar cómo se vería la victoria. Ahora se siente perdido, cuestionando qué sentido tiene seguir adelante, especialmente cuando todo por lo que trabajó durante los últimos años, por lo que sangró y por lo que murió, se ha ido. Incluso Jean se ha ido, ya que ahora está en el espacio, lugar donde tiene que estar. Así que le pregunta a su acompañante si ha visto alguna victoria cerca, ya que él no ha encontrado ninguna, y agrega, de manera irónica, que quizás sea por culpa de ese problema que tiene con sus ojos. Ahí nos enteramos de que quien está hablando con él es Magneto, a quien vemos volando sobre él con su uniforme puesto. Recordemos que este es el día del Iron Knight y Magneto todavía tiene sus poderes. Todavía. Nos movemos al presente, a la fábrica que sirve de cuartel general para los X-Men. Magneto y Scott están observando desde la distancia mientras Hank realiza una prueba genética a Piper Cobb, la niña que Temper trajo a la fábrica en el número anterior. Scott le pregunta a Magneto qué piensa sobre ella, pero él está perdido en sus pensamientos y no le responde. Luego se disculpa y agrega que estaba pensando en otra cosa y que el que la niña haya mencionado la Iron Knight hizo que recuerde todo lo que pasó ese día. Mientras tanto, Bestia le explica a Piper que solo necesita una hebra de su cabello para detectar el gen X y verificar si es una mutante. Luego de que se la da, como no le ha dolido nada, Piper le pregunta si siempre es tan fácil, a lo que Hank responde que generalmente no, pero que ahí, en la fábrica, tienen todo lo que necesitan. Tienen la última copia de cerebro, pero también está el hecho de que en la fábrica se solía fabricar centinelas, cuya especialidad era detectar mutantes. Volvemos al pasado, con Scott y Magneto. Magneto menciona que se está comportando como Logan, a lo que Scott responde que todo el mundo adora a Logan. Magneto agrega que los mutantes están en crisis y necesitan a Scott como líder. Luego le recuerda que él fue elegido para liderar, mientras que Logan, debido a su inmortalidad, puede darse el lujo de sumirse en sus pensamientos, ya que tiene todo el tiempo del mundo, cosa que Scott no puede permitirse, y que esa es su mayor fortaleza. Scott siempre se ha movido hacia adelante, ya que tiene una misión y una vida finita para cumplirla. Scott replica que él nunca pidió ser convertido en un señor de la guerra en su adolescencia, pero Magneto le recuerda que él tampoco pidió ser perseguido por lo que es, primero como judío y luego como mutante. El mundo les impone el sufrimiento sin pedirles permiso, y las únicas opciones que tienen son sobrevivir o morir, por lo que termina preguntándole cuál camino va a elegir. Luego de un breve, pero intenso e incómodo momento, Scott le dice a Magneto que él gana y le ofrece una cerveza. Magneto se quita su casco y se une a Scott, quien le da una, agregando que sabe terrible. Luego se pregunta dónde quedó eso de «A mí, mis X-Men». Magneto responde que ahora, más que nunca, necesitan a los X-Men, a lo que Scott responde que lo sabía, ya que, después de todo, él ha estado observando ese lugar durante las últimas 2 semanas, refiriéndose a la ex fábrica de centinelas que existe cerca de la ciudad. Volvemos al presente, a la fábrica, donde vemos a Heidi llevando a Piper a la cocina. Heidi le pregunta si tiene hambre, a lo que Piper responde que sí, que siempre está hambrienta. Luego vemos a Glob sirviéndoles a ambas un poco de su famoso quiche, pero Psylocke se dirige a Heidi, diciéndole que su decisión de traer a la niña fue imprudente. La niña es bienvenida ahí, mutante o no, pero sus acciones los han puesto a todos en peligro. Heidi defiende su acción diciendo que la niña podría ser una mutante y que necesitaba su ayuda, lo cual es lo que los X-Men hacen. Psylocke está de acuerdo. Eso es lo que los X-Men hacen. Pero ella hizo eso sola, no lo compartió con ellos. Por el contrario, convenció a Magik de que la apoyara y simplemente hizo lo que quiso hacer. Los X-Men son un equipo y ella debe empezar a comportarse como parte de él. Volvemos al pasado.
Magneto hace un comentario sobre lo deprimido que debe de estar Scott después de haber pasado 2 semanas enteras bebiendo cerveza barata y mirando la fábrica de centinelas. Scott responde que esa cabaña ha pertenecido a su familia por décadas, así que hay muchos recuerdos bonitos ahí, pero que todo se malogró cuando construyeron esa fábrica. Él está en un lugar que ama, pero estar ahí significa enfrentarse a la realidad y al dilema acerca de ese mundo y el lugar de los mutantes en él. Magneto comenta que eso era justo lo que creía que le estaba pasando, pero le dice que lo vea por el lado amable. La fábrica ha sido clausurada, no producirá un solo centinela más. Por el contrario, ellos aún están vivos y pueden seguir peleando. Así que quizás sea mejor que vea la fábrica no como un insulto, sino como el cráneo de su enemigo clavado en una estaca y dejado en ese lugar como una advertencia. Scott le recuerda que ellos no fueron quienes destruyeron la fábrica, fueron los Avengers, pero Magneto le pide que no se salga del tema, que sabe a lo que se refiere, y le pide otra cerveza. Scott se la da, mientras comenta que sabía que le llegaría a gustar, pero en eso son sorprendidos por un ruido intenso que viene en dirección de la fábrica. Ambos se ponen de pie, mientras observan con sorpresa algo en el horizonte. Cyclops grita que no puede ser posible, a lo que Magneto agrega que es enorme. Ahí se nos muestra que lo que ven es un centinela salvaje, quien está destruyendo el área a su alrededor con rayos láser que dispara desde sus ojos y que se dirige al pueblo. Volvemos al presente, donde vemos a Heidi y a Viper caminando por las instalaciones de la fábrica. Heidi está explicándole a Piper lo que es un centinela salvaje, describiéndolo como un sistema de armas autónomo cuyo núcleo puede construir su propio cuerpo, usando los materiales que encuentra en su entorno, y piensa que, después de que los Avengers desmantelaron la fábrica en su lucha contra Orchis, un núcleo pudo haber quedado abandonado por ahí. Piper pregunta si eso significa que ese centinela salvaje era como un centinela zombie, a lo que Heidi responde que se podría decir que sí. Piper comenta que el centinela caminó desde la fábrica hasta el pueblo, como si fuese Frankenstein, como si fuese un monstruo, y ella sabía que venía por ella. Heidi la mira con empatía y le dice que sabe lo que se siente. Luego vemos un flashback en el que se ve a Heidi sentada junto con Velocidad en la orilla de un río, mientras observan a un centinela saliendo del agua en dirección a ellos. Esto se vio en Generation Hope número 11. Volvemos al pasado. Magneto se pregunta por qué el centinela se dirige al pueblo y no hacia donde están ellos. Scott responde que tal vez haya mutantes en el pueblo que quizá ni siquiera saben que son mutantes. Luego agrega que no importa y, con expresión seria, se ajusta sus visores y le dice a Magneto que, si vino hasta allí buscando un X-Man, acaba de encontrar uno. Magneto utiliza su poder para levantar un automóvil y usarlo para llevar a Scott con él, dirigiéndose rápidamente hacia el pueblo. Cuando llegan, Scott piensa que debieron haber destruido la fábrica por completo. Magneto le pregunta cuál es el plan, y Scott explica que los centinelas salvajes son más adaptables que los modelos estándar y estima que puede golpearlo hasta 3 veces antes de que el centinela se adapte a sus ataques ópticos, pero él ha destruido más centinelas en su vida que la mayoría, así que si Magneto puede prepararle el camino, cree que será capaz de destruirlo. Los ciudadanos están asustados al ver al centinela y se preguntan por qué está yendo a por ellos. En eso llegan Scott y Magneto y les dicen a los ciudadanos que busquen un lugar seguro y que ellos se encargarán de la situación. Uno de los ciudadanos, sorprendido, pregunta quiénes son ellos. Scott le responde: Somos los X-Men. Magneto ha entendido que Scott tiene hasta 3 disparos, pero le pregunta cuántos necesita. Scott responde que solo necesita 1, siempre y cuando sea un disparo directo al núcleo de la inteligencia artificial del centinela. Magneto, entonces, convierte el automóvil en un arma y se lo arroja al centinela, diciéndole a Scott que tendrá su disparo y que no se le ocurra fallar. Luego se dirige hacia donde el centinela y le dice que no hay lugar en ese mundo para él, que él es una reliquia, un remanente del pasado, un monumento al odio, un monumento al miedo, pero que él no odia ni tampoco teme, mientras utiliza sus poderes para hacer que los brazos del centinela se separen, dándole a Scott la oportunidad que necesita.
Scott lanza un potente rayo de energía, el cual atraviesa la cabeza del centinela, dejándolo severamente dañado, hasta que el centinela se detiene por completo y se queda ahí, estático. Magneto desciende a donde está Scott, quien le dice que, tal como se lo dijo, solo necesitó un disparo. Luego empieza a hablarle acerca de quienes podrían formar parte de su nuevo equipo y le pregunta si aún tiene su base en la isla. Pero Magneto empieza a comportarse raro, como si no pudiese controlarse. Scott se sorprende al verlo y le pregunta, alarmado, qué está haciendo y le pide que se detenga. Luego, al verlo con los brazos abiertos y haciéndole evitar el metal alrededor de ellos, le pregunta qué es lo que le está pasando, pero Magneto no puede detenerse y le dice a Scott que no puede controlar su poder. Volvemos al presente, donde vemos a Magneto en su silla de ruedas, quien le recuerda a Cyclops que esa noche él tuvo que noquearlo con un rayo óptico, pero que al menos nadie salió herido y tampoco nadie pudo ver lo que pasó con él, manteniendo así intacta su dignidad. Luego nos enteramos de qué es lo que tiene Magneto. Él mismo lo dice. Eso es un RLDS, un Resurrection Linked Degenerative Sickness, una enfermedad degenerativa vinculada a la resurrección. Explica que, al final de cuentas, había un precio a pagar por hacerle trampa a la muerte, una falla en el proceso de resurrección de Krakoa. Cyclops intenta tranquilizarlo, diciéndole que aún no lo saben con certeza, que Hank está tratando de averiguar qué es lo que pasa y que lo resolverá. Magneto señala que el debilitamiento de su cuerpo es una cosa, pero que perder el control de sus poderes es otra completamente distinta y dolorosa. Él es solo el primero en verse afectado, y eso a pesar de que él fue resucitado solo una vez por The Five. Luego le pregunta a Scott cuántas veces lo han resucitado a él, o a Quentin Quire. ¿Qué hará cuando un telépata de nivel Omega pierda el control de sus poderes? Nos movemos con Hank, Heidi y Piper. Hank anuncia que tiene los resultados y se dirige a ellas para darles la noticia. 100% Homo sapiens sapiens, les dice, lo cual significa que Piper es un ser humano común y no una mutante. Piper responde incrédula, diciendo que eso no puede ser correcto, y menciona que ella siempre tiene hambre y que además tiene calambres y dolores. Ella pensaba que, estaba segura de que, pero Heidi le dice que todo está bien y que ahora saben que el centinela no estaba detrás de ella. Piper le pregunta qué debe hacer ahora, a lo que Heidi responde que Illyana y ella la llevarán de regreso a casa y que despertarán a su madre para que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero Piper comenta que nada es normal en su casa. Heidi reconoce que hay poco que pueda hacer respecto a la madre de Piper, pero le dice que la próxima vez que la traiga a las protestas, ella será la primera que verá, y que cuando la vea sonreír, sabrá que ahí tiene una amiga. Más tarde, en la casa de Piper, la vemos ya acostada en su cama, mientras que su madre comenta que de seguro estará despierta toda la noche después de esa siesta tan larga. Luego le da el beso de las buenas noches, le dice que la ama y se va, deseándole que duerma bien. Después de que deja la habitación, Piper apaga la luz, mientras repite las palabras 100% Homo sapiens sapiens, hasta que se queda dormida. Pero algo extraño sucede, ya que vemos cómo su mano se transforma en una garra por un instante, para luego recobrar su apariencia original. Piper es una mutante. En la última página, vemos a Hank caminando por el pueblo, mientras habla por teléfono con Quentin, a quien le dice que no tiene tiempo que perder, ya que está de camino a encontrarse con la jefa de policía para almorzar. Así que solo le repite que no le permitirá desmontar su Quinjet para usar las piezas en el Marauder. En eso, vemos que alguien le pone algo en la cabeza a Hank, haciéndolo asfixiar, y hace que deje caer el teléfono. Alguien ha raptado a Hank. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.